de las nuevas corrientes, las nuevas religiones, el New Age. Esta noche vamos a hablar del Tao con Jorge Blato, del taoísmo exactamente. ¿No es cierto, Jorge? Sí, ¿cómo estás? Un gusto realmente volver después de no algunas semanas de ausencia por diversos motivos, ¿no? Bueno, pero aquí estamos nuevamente y con mucho gusto vamos a hablar del Tao, del taoísmo. En realidad aclaro que no soy practicante de esta doctrina o religión, solamente bueno, tengo conocimientos autodidácticos surgidos de mi propia curiosidad por investigar las distintas corrientes espirituales que a lo largo de la historia concitaron la atención de la humanidad, ¿no? Así es que bueno, en este caso vamos a hablar un poco, porque es un tema bastante extenso, de esta doctrina, diría yo, creada por un chino llamado Lao Tse, hace unos 2500 años más o menos. La verdad es que hay muchos datos que no están absolutamente confirmados. En muchos casos hay distintas teorías, hay distintos puntos de vista, distintos enfoques de autores que se han ocupado del tema, ¿no? Pero bueno, tomemos como base unos 2500 años, o sea, unos 500 años más o menos antes de nuestra era cristiana. Esta doctrina nace como un pensamiento filosófico de este señor Lao Tse, que inclusive hay algunas corrientes que dudan de su existencia. Puede haber ocurrido que sean conocimientos que hayan ido surgiendo de tipo espiritual a lo largo de algunas generaciones y luego alguien se haya encargado de redactarlos. Pero tomemos como base de que entonces bien podría haber existido este señor Lao Tse, quien era, según cuenta una parte de la historia, era un encargado de la biblioteca de una de las dinastías chinas de aquella época. Desconforme con el proceder de esa sociedad entonces, decide un día renunciar, se marcha con intenciones también de alejarse de ese reino, que por entonces estaban organizados de esta manera socialmente. Cuando este hombre decide retirarse, cuenta la leyenda que llega hasta las puertas del reino y allí el guardia, sabiendo de la sapiencia de este hombre, porque era conocido como un hombre que predicaba, que hablaba de una forma de vida espiritual que convendría a todos, ¿no? Y considerándolo de esa manera una persona importante, le pide era un revolucionario para su época, ¿no? Un revolucionario para su época, podría serlo, ¿cierto? El guardia le pide, dice la leyenda, que escriba un libro con estas prédicas, estos conocimientos acerca de de esta doctrina, esta filosofía de vida espiritual. Entonces escribe lo que luego se llama el Tao de Ching. El Tao, traducido, quiere decir el camino, ¿no es cierto? El camino de la vida o algo similar sería en la traducción. Es un libro pequeño, un libro que para quienes tengan interés en leerlo, en conocerlo, está en las librerías. Se llama el Tao de Ching, Lao Tse es su autor, y contiene una enseñanza muy importante. Está escrito en prosa. Es un poco difícil a veces captar el mensaje que encierra, pero también es difícil el concepto primario, central de esta filosofía, de esta doctrina o religión. Al final yo no sé bien cómo denominarla, porque algunos autores hablan de que no llega a ser una religión, sin embargo otros lo toman como, digamos, la sexta o la séptima religión en importancia en el mundo, teniendo en cuenta las 5 más conocidas, que son el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el islamismo y el hinduismo. Serían las 5, ¿no? Se agregaría el confucianismo chino también y el taoísmo de Lao Tse. ¿Y cuál sería la base de la doctrina del taoísmo?
Uno de los conceptos del taoísmo dice que a una fuerza que uno ejerza, siempre va a haber una fuerza de reacción en contra. El taoísmo tiene un símbolo muy importante y muy conocido. Fíjate que yo estoy seguro que mucha gente que nos está viendo probablemente no haya escuchado hablar del taoísmo, pero estoy seguro que han visto en alguna ocasión, porque está muy difundido en Occidente, el símbolo que proviene del taoísmo, que es el yin y el yang, o sea, ese entrecruzamiento de una figura blanca y una figura negra con un punto blanco en el negro y un punto negro en el blanco, que la gente ve por ahí, que inclusive se usa como adorno a veces, ¿no? Aunque tiene un significado muy profundo desde lo religioso, lo conceptual, encierra una serie de conceptos. En todo lo malo hay algo de bueno y en todo lo bueno hay algo de malo. Claro, pero sin embargo, el concepto principal sería el dualismo o los complementos de los opuestos. Es decir, los opuestos en este caso son complementarios. Es decir, que para que exista uno debe existir el otro. Si yo, como dijiste vos, tomo lo bueno, tiene que estar también su complemento que es lo malo. Pero en este caso a veces es difícil dilucidarlo. Sin embargo, en otros ejemplos salta muy a la vista, ¿no? Sería, bueno, esto lo pongo yo, como si fuera una moneda. La moneda tiene cara y cruz, son los dos complementos, pero si yo saco una de esas caras, deja de ser una moneda, por lo tanto desaparece la esencia. Y en el taoísmo, en el yin y el yang, que sería, a ver, la energía femenina y la energía masculina. El yin, por ejemplo, es energía femenina y el yang es energía masculina. Estas energías están determinadas en un montón de simbolismos y de cosas concretas que vemos a diario. Por ejemplo, el yin, la luna. Este es un concepto que lo aporto yo, porque si ustedes van a leer sobre el taoísmo van a encontrar unos cuantos ejemplos más, pero este no. Pero yo lo veo muy claro porque tengo ya un concepto además propio acerca de estas energías, la luna como femenino y el sol como masculino, ¿no? Y bueno, la energía femenina es lo oculto, representa la noche, por ejemplo, lo acuoso, el movimiento de líquidos, ¿no? Es energía también femenina, mientras que el sol representa lo masculino y es lo que está a la vista, lo que se ve, lo manifestado, pero sin embargo siempre son como complementos. Pero vamos a volver entonces un poco más a la doctrina. Cuando se conoce esta forma de pensamiento, esta forma filosófica, se difunde rápidamente en China, ¿no? Sin embargo, unos años después, y se toma primero como una doctrina porque el taoísmo no tiene un ser supremo, tiene apenas generado, inclusive después con el paso del tiempo, cuando empieza a convertirse en una religión, tiene como si fueran guías superiores. No, porque no hay un Dios. No tiene un Dios, no tiene un Dios, religión católica que está Dios supremo, claro, sí. El hinduismo tiene el Buda. Sí, en realidad el hinduismo tiene sus dioses, pero el Buda sería, en este caso, que tampoco el budismo tiene un dios. El budismo tiene a un líder espiritual que es Buda, así como el cristianismo tiene un líder espiritual que es Jesús. Cristo, ¿no es cierto? Jesús Cristo. O sea, Cristo como conciencia crística y Buda como conciencia búdica, es decir, seres humanos que logran un desarrollo espiritual tan superior que llegan a un cambio de conciencia, desde la conciencia esta práctica a una conciencia superior. Que no pasó con Lao Tse. Claro, Lao Tse no, porque inclusive Lao Tse, una vez que se va de ese reino, sigue la leyenda, no se sabe más de él, no se sabe cómo termina. Sin embargo, sus conceptos prenden notablemente en el pueblo chino y luego se van expandiendo. Se calcula que hoy el taoísmo debe tener
alrededor de 50 millones de seguidores, que no es poco. Yo no sé, sinceramente te digo, qué cifras se manejan en las 5 religiones más importantes, que las nombramos hace un rato, ¿no es cierto? Aparte una Sí. doctrina de tantos años. Sí, porque quizás sea de las más antiguas. Yo me llama un poco la atención porque habla de que el budismo es posterior al taoísmo, porque justamente cuando el budismo es una religión que se expande rápidamente. Cuando Buda también escribe él, ¿no es cierto? Así como Lao Tse escribe el Tao Te Ching, Buda escribe las 4 verdades nobles, que son los libros sagrados, digamos, ¿no? Ahí está resumida la enseñanza, así como nosotros tenemos los cristianos, que yo soy cristiano, tenemos la Biblia, ¿no es cierto? Y bueno, el islamismo tiene, por ejemplo, los Vedas, que son, ahí está concentrado el pensamiento, la doctrina de cada una de ellas, ¿no? En todas ellas. Ahora, lo importante es que toda la enseñanza espiritual del taoísmo está centrada en la naturaleza. Y allí es extraordinaria esa enseñanza, los ejemplos que pone Lao Tse en este libro, que es difícil de interpretar, como lo dije antes, pero no imposible, y tiene partes que son muy claritas, ¿no? Por ejemplo, hay una de las partes donde Lao Tse plantea cómo el hombre debe caminar por la vida. Dice, debe caminar como si estuviera sobre una cuerda floja con una vara de equilibrio, ¿no? Si yo me voy demasiado hacia un costado, es probable que me caigo. Entonces tengo que buscar equilibrar, pero no irme tanto hacia el otro lado. Y mientras estoy buscando el equilibrio arriba, también lo debo tener abajo, porque la cuerda es una cuerda floja, es decir, que también tiene su movimiento oscilante. Entonces esto nos está diciendo algo, nos está diciendo, bueno, debemos caminar por la vida con equilibrio, debemos cuidar también los pies sobre la tierra, no solamente tener este cuidado de equilibrar arriba, sino también abajo. Y esto tiene todo un simbolismo que tiene subyacente una interesante enseñanza. Bien. Recordamos el nombre del libro entonces. El Tao Te Ching. Tao Te Ching. Ahí está un poco resumida. Sin embargo, también quiero decirles que este libro central tiene luego una continuación, porque ya unos siglos después de nuestra era cristiana vinieron, digamos, discípulos de Lao Tse que se encargaron de ampliar la obra. Y hay 2 versiones más donde se amplían los conceptos del primigenio libro del que estamos hablando, ¿no? Que no vamos a hacer referencia en este momento a sus nombres, sí, pero quien se interesa por conocer un poco más y todo esto del taoísmo, bueno, tiene la posibilidad. Fíjate, otra cosa que es muy importante, que también es muy conocida en nuestros días y que inclusive ha penetrado con fuerza en la mentalidad occidental, es también surgida del taoísmo, el Feng Shui. ¿Quién hoy por hoy no ha escuchado hablar del Feng Shui? Si hasta ha sido tomado por los profesionales de la construcción, los arquitectos, ¿no es cierto?, como un elemento para generar mejores energías en las viviendas, en los comercios. ¿También deriva del taoísmo entonces el Feng Shui? También deriva del taoísmo, de la enseñanza de esta doctrina. Hay conceptos que se han ido ampliando con el tiempo, son 2500 años, digamos que todo lo que tiene un tiempo de permanencia adquiere una conciencia propia, adquiere una fuerza y adquiere una credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, digamos que las religiones más antiguas tienen como algo creíble, probado, ¿no? Claro, de hecho, claro, y además, como ocurre en todas las cosas, también ocurrió en la mayoría de las religiones, también ocurrió en el taoísmo. Después se van generando ramas, ¿viste? Como ocurrió también en el cristianismo, los desprendimientos de la reforma luterana, todo eso. También ocurrió en el taoísmo, donde se generan diversas ramas con distintas maneras de enfocar, y también entra la parte sexual. Hay también un sexo taoísta, ¿no? Un
sexo taoísta que tiene sus cosas, que bueno, quizás no tengamos el tiempo suficiente para hablarlo en este momento, pero bueno, también hay dos corrientes dentro del taoísmo que enfrentan posiciones. Uno dice una cosa, otro dice otra. Jorge, muy interesante, pero el Bueno, tiempo es tirano. por supuesto, creo que ya más o Continuamos, menos sí, hemos hablado un poco del oportunidad. tema, hemos Muy abordado así básicamente bueno, los puntos más relevantes. Muy bien. Para mí ha sido un gusto. Perfecto, para mí también. Gracias, Bueno, Jorge. gracias a vos. No te muevas de ahí, continuamos con más Café entre Amigos.